Dímelo. Estamos avisando a tus seguidores de que has comenzado en vídeo en directo. Vale. Tengo a Finlandia. Muy buenas, Finlandia. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches de nuevo. Aquí, Flowering de la Roa. Bien, esto es de Coralia Abogada. Hola. Entrando de nuevo. Hola, buenas. A ver. Yo estoy hiperventilando, que ya te tengo en directo. Espera, voy a quitar la canción. Robert Martínez a la de una, Robert Martínez a la de dos. ¡Ey! Buena, ahora sí, ¿no? Robert, digo yo estoy hiperventilando, soy yo, el Roberto, que estabas entrando por ordenador. No, desde el móvil. Lo que pasa Vaya es que manera. creo que no leías el chat, que solo te salían los mensajes antiguos y ya no se te actualizaban los nuevos, porque Claro, estábamos sí, entrados ahí 80 veces. le estaba dando al principio, pero han entrado tanta gente y tienes tantos Claro, por amores eso. en el mundo, Robert, que no me da tiempo a verte. Y luego me pongo el chismorrio este de la luz, que es muy bonito porque me deja cegata. Bueno, Martínez, ¿ya era hora? Pues aquí estamos. Pues Hablemos de lo que tú quieras. Pues qué gustado. Mira, tengo tantos apuntes, tantas ganas, tantas cosas de hablar contigo, de que compartas, que no tengo ningún inconveniente porque sé que tú en cuanto te pones a hablar, vamos, llenas el universo de verdad y de conocimiento. Estaba diciendo, que seguramente me habrás oído en la presentación primera, que estoy fascinada por tu manera de comunicar la verdad, que además de conocimiento lo haces con una, a ver, con una delicada provocación y con muchísimo sentido del humor. Pues eso, con una energía acuariana que siempre tiene ese toque rupturista, pero de aire, es decir, que sabe comedir y medir sus palabras y sus acciones. Que Sí. me consta que también tienes bastante energía en acuario. Sí, fíjate, es algo que tengo todavía que saber porque no, mi madre me parió entre las 4 y las 6 de la mañana y no sé por dónde me ando, pero sí, me siento muy identificada con la energía acuariana, de esa forma directa. Bueno, querido Robert Martínez, me gustaría que me hablaras de un término que utilizas mucho, que es el merlucismo. Bueno, pues el merlucismo es un término que ya llevo utilizando muchos años y que viene un poco a designar la persona que está claramente dormida y además enamorada de su ensoñamiento, de su ensoñación. O sea, es una persona que está acomodada en la mecanicidad, que es básicamente una víctima del sistema que no es consciente de ello y además lo defiende casi con orgullo. Entonces es la persona dormida y orgullosa de estar, o sea, la que se regodea un poco en su propia estulticia. Lo que pasa es que como la mayoría de los términos que son despectivos son quizá demasiado agresivos, merluzo me parecía que tiene una concepción un poco más simpática. Entonces Mola. hablemos de merlucismo, hablemos de merlucidad y realmente me gusta designarlo de esta manera porque suena más cariñoso. ¿Tú crees que hay gente que es una merluza voluntaria, que es consciente de que, bueno, que hay que pegar ya un empujón al cambio, pero bueno, es que lo malo conocido, aunque huela mal como me gusta? ¿O es el merlucismo siempre es inconsciente? El merlucismo es ser consciente de tu inconsciencia y no hacer nada por remediarlo. O sea, que es Toma una ya. forma sutil de cobardía. O sea, todo el mundo sabe cuando se examina a sí mismo que algo no anda bien. Entonces, el que lo sabe y no hace nada es cómplice de su merlucismo. Por eso es algo que, en mi sentido, puede ser respetable, que alguien esté en esa fase o proceso evolutivo, pero de alguna manera no te exime de la responsabilidad. O sea, que tú vas a vivir, cualquier persona, de acuerdo a tu nivel de conciencia. Entonces, si tú sabes que tienes un problema y no quieres entrar en él por las razones que sea, que siempre es por miedo, por pereza, por programación, entonces tienes un problema gordo del cual la principal víctima vas a ser tú. Por eso digo que es un gran problema serlo, sobre todo para ti mismo y ya por extensión también por los demás. Entonces siempre hay un grado de responsabilidad y por supuesto no sirve de nada ni se puede sacar a nadie de su nerviosismo porque si alguien está cómodo en él, nunca va a despertar por una inferencia directa externa. Como mucho puede inspirarse externamente en alguien, pero siempre de una manera indirecta y es por eso tan importante comprender los mecanismos de los estilos indirectos. Los estilos indirectos son los que sirven para despertar, es decir, ser un ejemplo puede inspirar a otras personas, pero decirle a alguien lo que tiene que hacer, lo único que va a hacer es activar su sistema defensivo con toda lógica. ¿Qué es lo que está pasando? A mí me hace mucha gracia que todas las personas que tenemos coherencia y que tenemos una forma de mirar la vida mucho más amplia y que tenemos opinión y criterio, nos digan que seamos negacionistas. Y yo digo, pero somos negacionistas porque opinamos diferente, entonces,
¿Cómo se llaman los que nos dicen que somos negacionistas? Es curioso, ¿no? Hay que tirar el balón al otro tejado. Es muy fácil, ¿verdad? Poner una etiqueta y no mirarse el ombligo. Porque opino diferente, soy negacionista. ¿Tú qué opinas? Bueno, todo es un marketing, como tú bien sabes, es un marketing muy bien hecho por los malotes, como dice Zafel. Bueno, es ingeniería social avanzada, entonces todo empieza por el lenguaje, al igual que ya en el colegio, pues Sí. al niño que está gordo o el niño que tiene gafas ya se le maltrata y se le humilla poniéndole etiquetas despectivas, lo mismo con el racismo, con el clasismo, con el machismo, con cualquier ismo de alguna manera lo que se busca es segmentar a la población. El negacionismo es una manera, o llamar despectivamente negacionista simplemente al que cuestiona el relato oficial, o sea, de alguna manera ellos se han atribuido la etiqueta de ser un escéptico, de ser un cuestionador, de ser crítico, y nosotros somos poco más que una secta, ¿no? Que como si todos actuáramos al unísono, movidos por la irracionalidad y negando la mayor, cuando realmente lo que nos mueve precisamente es un espíritu crítico, que no acepta las cosas como son, y precisamente que ponemos a prueba muchas veces con dolor y con dificultad, y nos damos cuenta de la constatación de que el mundo nos está mintiendo, que la realidad oficial nos está engañando. Entonces, esto, lejos de ser precisamente una huida, es una búsqueda que es complicada. Mientras que realmente el huidizo, el podemos llamarlo oficialista, si le ponemos la pelota en otro tejado, es el que se niega a pensar. Había un artículo de La Vanguardia que precisamente decía, intentaba sostener la tesis de que el negacionismo era una forma de huida intelectual, de comodidad, porque implicaba no pensar y no investigar, cuando es al revés. O sea, digo, hay tal subversión de los valores que han conseguido, gracias a ese marketing tan agresivo, convencer a la población de que precisamente pensar por uno mismo y negar, en todo caso, pues el relato oficial, es una forma de rebeldía infantil y no un proceso denodado de reflexión, de maduración, de espíritu crítico y de valentía y honestidad para contrastar lo que internamente tenemos con lo que externamente me están ofreciendo, exponiéndose pues, a un vilipendio social, a una desacreditación, cuando no directamente a amenazas mucho más graves. Robert, ¿sientes que estamos preparadas para escuchar la verdad? La mayoría sí estamos preparados para escuchar la verdad, y lo que la mayoría de la gente no está preparada es para ponerla en práctica. O sea, cuando empezamos a comprender las verdades de cómo funciona el mundo, actuar de acuerdo a esa información que hemos recibido, que puede ser perfectamente aceptable y comprensible, no equivale a habitarla, a ser capaz de llevarla a la práctica. Que esto, dicho por ejemplo en términos astrológicos, aprender algo de astrología no significa vivir de acuerdo con tu carta natal ni integrarla, o vivir o acomodar o actualizar tu paradigma vital a un paradigma astrológico. Quien dice astrológico dice espiritual o dice del tipo que sea. Entonces esto es como ir a terapia y comprender lo que dice el terapeuta, y otra es aplicar realmente lo que dice el terapeuta e integrarlo. Entonces, ¿preparados para la verdad? Sí, cognitivamente hablando. ¿Preparados para habitarla, para llevarla a cabo, para incorporarla y reemplazarla por toda la otra porquería que tenemos instalada? Eso ya es harina de otro costal. Eso es mucho más complicado. Sí, la pena es lo malo conocido, que por miedo, por ese miedo que ya se fabrica y que se diseña y que se lanza al éter y se hacen campañas maravillosas diciendo es por tu bien, pero llénate de miedo porque es cuando yo voy a ganar. Ese miedo es lo que realmente impide que tú quieras aceptar que hay una verdad que te va a desmontar la vida. Fíjate, yo pienso, Robert, que si estas verdades que están pululando por redes alternativas que todos conocemos, todos escuchamos, salen a nivel planetario en un cortocircuito donde todas las cadenas empiezan a dar la verdad, fíjate que siento que hay mucha gente que no lo soportaría. Bueno, entrarían en shock intelectual. Entonces, Absolutamente. esto es Sí, algo que tú cuando hablas con una persona, y ya si entramos en los más merluzos, es decir, que si ya vamos al nivel más bajo, la gente no escucha. Yo he hecho el experimento montones de veces. Si tú le hablas de algo con mucha vehemencia, de manera muy explícita, algo que choca con sus creencias, no te oyen. Es más, la mayoría de las veces la conversación ni se da. O sea, no puedes, algo interrumpe la conversación y no puedes hablarle de algo que pueda chocar abiertamente con sus creencias. Y en el caso de que te pueda escuchar, lo malinterpretará y te insultará y seguramente intentará agredirte de una manera o de otra. Entonces, la mayoría de la gente no está preparada. Sí que si hablamos de la gente aceptablemente despierta o por lo menos con vocación de despertar, hemos dicho que lo difícil es integrar la verdad. Pero para el otro, pongamos 85% aproximadamente, es que ni eso. Es que aunque le presentaras la verdad en la cara, no serviría absolutamente de nada. Y he hecho el experimento miles de veces. Entonces, hay una barrera cognitiva, una barrera energética que te impide pasar. Entonces, es hablar con una pared, no merece la pena. Robert, ¿podrías resumirme? Ya sé que esto es como una especie bueno, una proeza.
pasa más de lo que se ve. ¿Qué es lo que está pasando que no se ve? Pues eso, son muchas cosas las que están pasando, pero desde luego lo que está ocurriendo y lo más relevante es que hay una subida vibratoria de todo lo que es la Tierra. Entonces, cuando hablamos de una subida vibratoria, estamos diciendo que nuestro ser espiritual, por así decirlo, por simplificarlo mucho, todos nuestros cuerpos sutiles empiezan a vibrar más alto, lo cual significa que la información que nos llega a través de los cuerpos sutiles empieza a cobrar más fuerza. Esto dicho en términos muy sencillos, ¿qué significa? Si más allá del cuerpo físico que todos conocemos, tenemos una mente, que se puede decir que es intangible, nuestro espacio interno es algo íntimo y privado, pero todos aceptamos que existe y que va más allá de nuestro cerebro, también tenemos otros cuerpos sutiles, de los cuales emana lo que llamamos intuición. Entonces, si estos cuerpos están vibrando más alto, lo que conseguimos es captar la señal. O sea, si hasta hace unos años cada persona tenía que sintonizar, digamos, como su emisora de radio para captar esa señal, ahora esa señal emite mucho más fuerte. Y si esa señal emite mucho más fuerte, podemos captarla mejor. Y al igual que hay una radio del mal que emite 24 horas sus mierdas repulsivas reptilianas, si esa radio cada vez suena más débil y la otra suena más fuerte, va cambiando y va mutando la vibración del planeta. ¿Qué ocurre cuando la radio, digamos, sutil de los oscuros emite más flojo? Pues que tienen que hacer pasos hacia afuera que sean correlativos para compensar. O sea, tenemos que hacer mucho más ruido fuera, porque si la persona escucha dentro, no va a oír la misma porquería, va a escuchar las otras voces. Por eso tienen que hacer acciones mucho más explícitas y agresivas hacia afuera para compensar la falta de fuelle que tienen hacia adentro. O sea, cualquier persona que mira hacia adentro empieza a despertar. No sería que despierte porque es un proceso largo y complejo, pero sí que da el primer paso, y si lo hace ahora o empieza ahora, va a descubrir que tiene mucho más conocimiento y sabiduría de lo que le han contado desde que nació. Estamos entonces con estos shows y estos espectáculos y estas campañas de miedo para retrasar lo inevitable. ¿Estamos en los estertores del montaje? Sí, por supuesto. Pongamos unas fechas un poquito más concretas, pero básicamente esto es un proceso que debería culminar en su completitud en 2025-26, o por lo menos ya quedar bastante resuelto. Es decir, que la conciencia global de todas las personas que están despiertas, de ese 15%, 20% en el mejor de los casos, ya llegue a un nivel que nos hayamos despegado de la otra humanidad. O sea, tiene que haber un momento de separación muy fuerte entre las dos realidades. Entre aquellos que se han realmente liberado de la Matrix, y eso tiene que pasar 2025-26, y los que se han quedado atrapados en ella por sus ciclos evolutivos y por diferentes motivos. Entonces, en esos 2 años, o mejor dicho, cuando lleguemos a esos 2 años, nuestro proceso de desenganche tiene que haber culminado, por lo menos en un porcentaje bastante amplio, cada uno con sus niveles, un poco pues manteniendo la distancia relativa que puede haber entre cada uno de nosotros en estos momentos. Lo que evidentemente estamos viendo es cómo el ciclo de la oscuridad está agotándose, y esto ya lleva sucediendo más de 1 año. Entonces, eso sí que lo podemos ver claramente, precisamente por movimientos cada vez más torpes, menos coordinados, más explícitos, y que, pues como un elefante en una cacharrería, hace tanto ruido que tienes que ser muy tonto para no verlo. Pues, por supuesto que existe una mayoría de merluzos que no lo van a ver nunca, pero esos ya están perdidos, estos ya no tienen nada que hacer. Entonces, alguno poco a poco se irá despertando, pues bueno, por ejemplo, aquellos que se han dado cuenta que se han convertido en neveras ambulantes y que pueden colocar sus imanes en los brazos, digo yo que alguno reflexionará. Entonces, tenemos unas cuantas personas que puede ser, gracias a esta bendita y satánica operación, que alguno se dé cuenta de algo. Pero entonces vamos a ver si son lo suficientemente reflexivos como para hilar esos 2 puntos de razonamiento y articular una conclusión. Neveras humanas llenas de imanes. Eso me lo voy a apuntar. Ay, madre mía de mi alma. A ver, que no se me agobie la humanidad bonita que escucha. Quiero decir, esto es un pacto de alma. Tú vienes aquí a esta dimensión a experimentar y a cumplir una misión. Y unos están en primero de carrera, en segundo, tienes la maestría y no pasa nada. No pasa nada. Ay, es que me voy a quedar en la última humanidad. Bueno, si forma parte de tu alma, del pacto de tu alma, pues te quedarás. Pero que no sintamos angustia. Estamos donde tenemos que estar. Pero, eso sí, posicionémonos ya de una puñetera vez y dejemos de, ay, es que me da miedo tal y cual. Hay que posicionarse y ser valientes, como dice Robert, es tiempo de valientes, hay que dejar los buenismos ya y pronunciarse.
Sí, es que, claro, cuando hablamos de miedo, digo, vale, pues ¿a qué tiene miedo la gente? Pues tiene miedo a que se le echen encima, tiene miedo a la presión que el propio sistema ejerce. No es Sí. un miedo interno, la gente siempre dice, ¿qué tengo miedo? ¿De qué? No lo sé. No, claro que lo sabes, a que se te den encima, a la agresión, al juicio, a lo que sea. Es decir, cualquier persona que simplemente empieza a pensar por sí mismo, lo primero que recibe es presión del sistema, ataques, insultos, amenazas. Eso es a lo que tiene miedo la gente. Por eso, de alguna manera, para facilitar el proceso, el mero hecho de crear una masa crítica de personas que están en otra dirección facilita la transición. Porque si no hay una amenaza, es decir, si el propio sistema tiene de alguna manera fuera del sistema una resistencia, unas personas que están en otro lugar y que te pueden acoger, ya la persona tiene mucho menos miedo a cambiar. O sea, que eso sería uno de los principios principales. O sea, tengo miedo al lugar, pero tengo otro donde me están esperando con los brazos abiertos. Entonces, eso Exacto. también facilita esa transición social. Por eso que estamos haciendo camino para que muchos se atrevan a hablar abiertamente de sus experiencias. Porque, dado que eso se trata no solo de un despertar geopolítico y social, sino también espiritual, la gente se atreve a hablar de una puñetera vez de sus experiencias metafísicas. Estoy hasta las narices de que la gente hable con miedo, con pánico, decir, oye, es que una vez soñé y algo se cumplió, tuve un sueño premonitorio, parece que vamos, que te van a meter en un manicomio. Digo, pero coño, si eso es lo más normal del mundo. A ver cuándo normalizamos de una maldita vez que todos tenemos experiencias mal llamadas metafísicas, que son simplemente espirituales, experiencias místicas, experiencias del tipo que sea, pero que todos tenemos esas experiencias, las hemos tenido siempre y conocemos 800.000 personas que las han tenido. Y tenemos que hablar como si eso fuera un delirio. Esto tiene que cambiar de una maldita vez. Tenemos que empezar a acostumbrarnos a que todos estos poderes, estas capacidades extrasensoriales, parece que son solamente de algunos y algunas pocas. No, forma parte de nuestro potencial espiritual que se nos ha castrado, se nos ha capado y se nos ha dicho que eso hay que ir al Tíbet a hacer una huelga de hambre, yo qué sé, porque no interesa que sepamos que tenemos esa potencialidad dentro de nosotros. Y como decías, Robert, estamos haciendo consciente la materia, ¿no? Eso me ha gustado mucho, haciendo consciente la materia. Exacto, de hecho lo que anima a la materia, el ánima, es el espíritu. O sea, la materia en sí misma no tiene ningún tipo de fuerza, no tiene ningún tipo de inercia, es algo que está condensado. Es decir, la primera dimensión, que nos habla de la materia física, simplemente es una energía mecánica e inercial. Cuando empieza a habitar la vida, hasta la propia ciencia ya reconoce que existe la materia inorgánica y la materia orgánica. Entonces, ¿qué es lo que anima a la materia orgánica? Ese debate filosófico-científico que de alguna manera pues intentan escurrir el buto y decir que la vida surgió de absoluta nada por puro azar y que todos surgimos por azar por una cadena infinita de casualidades que hizo que todos surgieran las proporciones perfectas y que se creara un ser inteligente con unos órganos inteligentes que se gestiona perfectamente, un ecosistema que está perfectamente en equilibrio y todo eso por puro azar. Bueno, pues partiendo de la base de que eso es un disparate absoluto y mayúsculo para cualquiera que reflexione durante 5 minutos, lo que tenemos que darnos cuenta es que tenemos acceso a esos potenciales que no son algo que está velado, que tampoco son un extravío espiritual, sino que son simplemente lo que nos pertenece. O sea, si cuando nos nacimos nos rompieron los tobillos y las rodillas y andamos arrastrándonos con gusanos, pues recuperar la motricidad de nuestras rodillas y de nuestros gemelos y de nuestros tobillos no es una excentricidad ni es un desvarío, coño. Si podemos erguirnos y andar bípedamente sobre nuestros pies, es algo que por derecho nos merecemos. Y cuando hablamos de esas habilidades extrasensoriales y demás, son naturales, son inmanentes, son inherentes al ser humano. Y se han ido castrando por diferentes parasitajes energéticos y también por manipulación cultural, porque los niños muchas veces nacen con esas capacidades y simplemente se les castra atencionalmente hablando para que no le preste atención a aquello que no está simplemente delimitado por los 5 sentidos y que por lo tanto pueden compartir todos los que estamos en la mesa. Y ese es el gran problema. No tenemos una educación de tipo iniciática, no se potencian esas habilidades, entonces tienden a atrofiarse. Sí, pero el chollo de ser granja humana al servicio de ya se acabó. Somos muchos los que nos cuestionamos todo en absolutamente y absolutamente convencidos de que todas esas capacidades forman parte de nuestra divinidad que somos en el mayor sentido de la palabra, sin ningún tipo de acepción religiosa, sino esa parte que nos corresponde, que vino un pedazo de señor maravilloso de hace 2000 años a recordárnoslo, ¿no? En diferentes avatares también que han ido por la vida para decir, cara cartón, despierta que tú también puedes, que solo tienes que acordarte, reconócelo y hacer eso. Pregunta, Robert,
Se habla mucho de que tenemos hermanos estelares que están apoyándonos, que están ayudándonos, que van a intervenir, que vamos a ver. Quiero decir, esto es una cosa nuestra. La ascensión nos pertenece, es un trabajo interior, un trabajo exterior. Tenemos ayuda, sí, pero ¿hasta qué punto tenemos esa ayuda? Bueno, entendamos cuál es el papel de la ayuda. La ayuda no es resolverte el problema. Eso es. Como tú puedes tener un tutor para aprobar un examen, pero el tutor no hace el examen por ti. Vale. Pues, si tú tienes un profesor particular que te ayuda a aprender matemáticas o biología, pues te ayuda a estudiar, pero luego al examen vas tú y luego tienes que comerte tú los nervios. Pues un poco es así. Los guías, las entidades de luz que nos pueden ayudar en los sueños, en las canalizaciones, en las meditaciones, nos dan directrices, nos dan consejos, pero no se densifican a ti y se empiezan a cargarse al jefe del gobierno, ni te dicen lo que tienes que decirle a no sé quién, no, simplemente, pues igual que un terapeuta, un instructor, un asesor o un amigo, te pueden ayudar dándote consejos, dándote apoyo, dándote ánimo, dándote consignas de ayuda, ayudándote a reequilibrarte, pero no pueden hacer el trabajo por ti. O sea, las tareas, las actividades en el mundo 3D, en lo fáctico, es cosa nuestra. Por eso, que nadie espere, o yo por lo menos no lo espero, desde luego no me parece, no me resuena, ni creo que fuera inteligente evolutivamente hablando, que alguien viniera a salvarnos el culo. O sea, no lo veo claro. No. Porque implicaría que al final nadie habría aprendido nada. Nadie habría despertado. O sea, si tenemos que deshacer un sistema que es corrupto, tiene que ser desde nosotros. Si no tenemos ni siquiera la capacidad de convocatoria para conseguir ayudar, inspirar, a despertar a la gente, que cada uno se ponga en su sitio, recordándole su misión, entonces nos merecemos caer al más absoluto de los oprobios. Es que es así. Por lo tanto, este es un examen colectivo que entre todos tenemos que ganar. Vamos a bajar a tierra un poco los tan manidos viajes astrales, para qué se hacen y dónde vamos. Vamos a bajarlo a tierra y que forme parte también de nuestra humanidad y de nuestra dignidad. ¿Para qué se utilizan y para qué podemos utilizar los viajes astrales y cómo hacerlos de verdad y con conciencia? A ver, lo primero de todo es darse cuenta de que como eso es una capacidad que todos tenemos. Vale. Y de alguna forma, al igual que estamos desperdiciando, y hablo así a un nivel muy genérico, los sueños, o sea, que tenemos un acceso a otra dimensión cada noche y la mayoría de la gente se toma una pastilla para dormir, para no acordarse de nada, pensando que eso es un extravío, que es una molestia. Hombre, vamos a darnos cuenta que si tengo acceso a otras dimensiones, que puedo controlar y otear qué hay más allá de esta realidad física, darme cuenta de que preexisto, de que soy más que esta coraza de carne, hombre, ya para empezar, es una constatación metafísica en primera persona. No tienes que leerte la Bhagavad Gita ni tienes que leer a nadie. Es una constatación en primera persona de que yo soy más allá de mi cuerpo físico, que puedo tomar lucidez y que allí puedo hacer experiencias como saltar entre dimensiones, moverme a otras partes del universo, encontrarme con mi doble, tener conversaciones con seres espectaculares, también con seres oscuros. Puedo realmente explorar otras gamas de la realidad y eso está perfectamente a mi alcance. Entonces, ¿para qué voy a desaprovechar esta capacidad? O sea, si las personas dicen, bueno, es que no sabemos qué hay después de la muerte, digo, pues voy a comprobarlo. Puedes hacer una experiencia de viaje astral y vas a ver lo que hay antes y después de la muerte, o sea, qué hay en el plano entre vidas. O sea, esa información es accesible. Están los filósofos haciéndose pajas mentales de lo que hay y de lo que no hay, cuando puedes comprobarlo en primera persona. No es un problema dialéctico, no es un problema cognitivo, no es un problema de metalógica, es un problema de experiencia. Puedes hacerlo. Hay gente que se niega, oh, pues yo paso porque me da yuyu y me da miedo. Bueno, pues peor para ti. Si quieres vivir ciego, sordo y cojo, pues es tu problema. ¿De qué me cuentas? ¿Cuál sería el proceso de hacer un bueno y positivo y constructivo viaje astral? Hay muchas técnicas y te relajas y entonces sientes, pero realmente supongo que esto es un training, ¿no? ¿Has olvidado cómo hacerlo y cómo puedo volver a recordarlo? Sí, a ver, es un conjunto de técnicas y sobre todo la base es como en el entrenamiento físico. Necesitas un físico que esté fuerte. Entonces, necesito un cuerpo energético fuerte. Entonces, lo primero es dotar de energía al cuerpo energético. Y eso significa estando en contacto con mi mundo emocional, o sea, tengo que ser una persona emocionalmente resonante y vibrante, y tener control sobre el mundo emocional. Y eso pasa por tener control sobre el mundo mental. O sea, básicamente tengo que ser una persona muy sintiente y con mucho control sobre mis emociones, para poder garantizar el tener diferentes experiencias cuando aplico las técnicas. O sea, si aplico las técnicas y no tengo suficiente energía, pues los viajes serán ramplones, o durarán pocos segundos,
o simplemente apareceré días que estoy muerto de miedo. Claro, la propia energía del miedo, como es una emoción, está disparada, dota de energía a tu cuerpo energético y tendrás un viaje pues oscuro, difícil, complicado, verás todo de monstruos, te asustarás y además durará mucho tiempo. O sea que es el pez que se muerde la cola. Entonces lo que necesito primero es un control mental y un control emocional. Si quiero tener experiencias controladas, que sean interesantes y que sean constructivas. Es decir, que pueda, por ejemplo, pues hablar con un maestro ascendido, que pueda realmente comprobar estas cosas de las que hablamos que parecen ciencia ficción. ¿Quieres comprobarlas en primera persona? ¿Quieres ver que no es chirigota, simplemente que es una experiencia que puedes elegir? ¿Vale? Empieza a controlar tu mundo emocional y tu mundo mental. Y luego te buscas por internet. Aparte de que 50.000 libros y 50.000 cursos que ya hemos recomendado 8.000 veces, pues empieza a aplicar las técnicas. Y yo siempre recomiendo, la manera más fácil es entrar mediante un sueño lúcido. O sea, primero intenta conseguir un sueño lúcido y desde ahí haces 4 maniobras para entrar en el astral. Por ejemplo, estoy en un sueño lúcido, me he dado cuenta de que estoy soñando dentro de un sueño, que eso es entrenamiento también, y una vez que sé que estoy soñando, me tumbo en el suelo, me relajo dentro del sueño y visualizo que me proyecto. Entonces, ahí aplico las técnicas. Cuando se aplican las técnicas de desdoblamiento dentro del sueño lúcido, está chupado, es facilísimo. Por eso, lo ideal es empieza a prepararte para intentar soñar lúcidamente cada noche, o por lo menos casi cada noche, o por lo menos que lo intentes siempre. Y habrá un momento que tendrás una tasa de efectividad bastante alta. Y un día aprendes la visión remota, que eso me ha vuelto loca, que eso se hace ya y se entrenan los espías de todo el mundo, entrenan la visión remota. Por Dios, háblame. Claro, la visión remota es una manera de llevar tu cuerpo astral a una parte del cuerpo, bueno, una parte de, digamos, del sustrato etérico del campo terrestre, y es como si fueras un dron espía. Entonces yo puedo llevar mi visión a otra parte del mundo. A veces, de hecho, a mí me ha sucedido alguna vez accidentalmente. Entonces, alguna vez me he colado bueno, de hecho, una vez aparecí en la casa de unas amigas, solo con la salvedad de que todavía no habían comprado esa casa, sino 3 semanas antes de que la compraran, yo me colé allí y las vi. Y entonces al cabo de 3 semanas me enseñaron las fotos de su casa y digo, coño, pero si yo estaba aquí. Y además hablé con vosotras, lo que pasa es que estaba dentro de una proyección astral. Entonces, lo que ocurre en el astral es que muchas veces, dado que estamos en un campo de tiempo distinto, y de ahí los sueños premonitorios, es que podemos o ir al pasado o al futuro o a líneas paralelas. O sea, no necesariamente vamos al momento presente. Y eso es lo que puede generar confusiones. Y además, que según la capa a la que accedamos, fácilmente no vamos a encontrar lo mismo que hay en el mundo físico. Es decir, yo puedo ir a tu casa ahora mismo en proyección astral y lo veo todo un poco diferente. Entonces, aunque hay una pared aquí, una pared allá, puede ser tranquilamente que vaya una capa un poco más alta. Y si voy a una capa que es un poco más alta, entonces lo que voy a hacer es proyectar mis propios contenidos sobre las paredes de tu habitación. Con lo cual, no será fidedigna mi visión de lo que estoy viendo a lo que es objetivamente en realidad. Para eso, y eso están adiestrados los marines y los agentes de la CIA, para proyectarse a niveles muy bajos, o sea, niveles que están muy cerca de la vibración terrestre, de la vibración de la tercera dimensión. Entonces, cuando estamos justo en ese nivel, entonces sí que es prácticamente idéntico lo que se ve con la visión remota o proyección astral, digamos, solo ocular, o sea, no llevo el cuerpo, sino que solo llevo los ojos como si fuera una cámara de un dron, y se puede conseguir realmente visiones muy fidedignas, muy cercanas a la fisicalidad a través de esa técnica, que, insisto, algunas personas lo hacen y que en una serie de Netflix, detrás de tus ojos, pues parece que quieren jugar con esa idea. Lo peligroso de esto es que la gente se entusiasma escuchándolo, lógicamente, pero que puede engancharse a quiero dormir para tener constantemente sueños astrales e irme de esta realidad, ¿no? O sea, también se puede caer en esa obsesión. ¿Tú has conocido gente que le ha pasado eso? Alguno ha tenido ese tipo de utilizar el viaje astral como evasión, pero no es lo habitual. La mayoría salen bastante escaldados, quiero decir que no suele ser habitual que una persona utilice el viaje astral como evasión, primero porque es complicado, requiere mucha energía, requiere mucho control, o sea, requiere cierta disciplina poder conseguirlo. Entonces, aunque un día vais a hacer el gilipollas, no vas a estar una semana proyectándote viajes para hacer el imbécil. Es raro que eso se haga. Alguno habrá seguro, pero desde luego no es lo habitual. O sea, si ya tienes un entrenamiento, una disciplina y un trabajo personal lo suficientemente alto como para poder tener esas experiencias de manera controlada, va a ser raro que luego te extravíes con estupideces. Por eso, claro que cualquier disciplina, hasta el Zen, hay quien utiliza el Zen, incluso los estados meditativos, para presumir de aquello que conoce, o la astrología para hacer todo tipo de ingeniería social y de control social. Cualquier disciplina en sí misma es neutra. Cualquier
actividad o habilidad que tengamos puede utilizarse para el mal. Aquí de lo que se trata es emplear todas nuestras herramientas y habilidades por un propósito, el que nosotros escojamos, pero mejor si es constructivo, si es Hombre, edificante, sobre todo nos acerca al espíritu, que es de lo claro, que se trata. Entonces, las exacto. herramientas las utilizamos para constatación, para reflexión, para tener comunicación con otras entidades, para ponernos a prueba, para poner a probabilidades, bueno, miles de cosas que podemos hacer y ahí cada uno la creatividad del que quiera, si quiere jugar de una manera o quiere jugar de otra, pero desde luego, si vas a hacer el idiota, pues bueno, te aburrirás rápido, porque tampoco tiene mucho más jugo esto. Robert, hay un tema difícil de comprender e integrar, que es que somos almas que venimos a experimentar y tenemos aprendizajes pactados, quiero decir. ¿Cómo es posible que yo haya elegido ser un cabrón, una cabrona dispuesta a hacer daño a... Eso es algo difícil de digerir. ¿Podrías ampliar un poquito más en lo de los aprendizajes pactados, por fin? Claro, esto es cuando se comprenden, por ejemplo, que son las constelaciones familiares y se entiende Sí. lo que es la terapia sistémica, nos damos cuenta de que las relaciones se dan por alguna razón. Hay relaciones que cuesta mucho de sacar, otras que parecen pues hiladas por el hilo del destino. Y ahí nos damos cuenta de que hay una planificación previa. Y esta planificación puede incorporar muchas veces el hecho de tener que saldar karmas previos y eso a veces supone pues, que uno tiene que hacer de malo. O sea, que uno tiene que, de alguna manera, pagarle a otro. Y a lo mejor está ejecutando su papel, un papel que ha escogido por alguna razón para conseguir propósitos que a lo mejor en ese momento no comprendemos. Por ejemplo, imaginamos que alguien que tiene un propósito, por ejemplo, de luz y tiene que entrenarse. Entonces, a lo mejor alguien le hace de padre abusivo que le mete de hostias todas las mañanas y eso es lo que le ayuda luego a sensibilizarse mucho, a proteger a otros niños y gracias a ese padre que ha hecho el papel de hijo de puta, consigue que ese niño luego crezca o esa niña y acabe salvando a miles y miles y miles de niños del abuso infantil. Entonces, claro, puede ser que ese padre, no lo sabemos, porque habría que investigar esa línea de vida, puede ser que tuviera un propósito simplemente pactado de hacer ese papel para entrenar a ese infante para luego la misión que tenía después. Entonces, es básico y habitual que una persona que tiene una misión de luz tenga que sufrir ese tipo de contratiempos. Entonces, ¿por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? Bueno, muchas veces necesitan para entrenarse, para sensibilizarse. U otras personas, por ejemplo, típico caso de un médico, de un cirujano, que tiene que experimentar primero en primera persona algún tipo de enfermedad o dolencia, porque de lo contrario tampoco se inclinaría a investigar sobre la resolución de esas problemáticas de salud. Entonces, muchos terapeutas sanadores de tipo más fisiológico tienen que pasar a lo mejor un cáncer o algún tipo de enfermedad así importante para luego sensibilizarse lo suficiente para utilizar esa energía y ese aprendizaje al servicio del mundo. Así que si comprendemos la historia en toda su perspectiva, nos damos cuenta de que todas las piezas del puzzle juegan su papel. Cuando miramos desde una mirada muy cortoplacista no entendemos nada. Y ahí está el problema, que la mayoría de las personas tienden a hacerse preguntas existenciales solo cuando acaban de sufrir un revés, pero rara vez se hacen preguntas existenciales cuando todo les va bien o cuando han tenido un golpe de suerte. Ahí pensamos siempre, me lo merezco, pero cuando me pasa algo malo pienso, no me lo merezco, en lugar de pensar que a lo mejor lo que me han dado es un premio, es un regalo por algo que ignoro o simplemente para cumplir otro propósito y que también la piedra en el zapato o la zancadilla que me han puesto también es para cumplir otro propósito. Y para eso pongamos ejemplo de lo que ha sido 2020. Si no nos ponen esta piedra en el camino, seguramente no estaríamos ahora haciendo este activismo espiritual y social sin esa piedra de los chungos. Entonces, los chungos es un aprendizaje pactado con los menos chungos para desenchungarnos. No También. necesariamente, pero todo se utiliza productivamente. Evidentemente que los oscuros siguen su papel, o sea, siguen su naturaleza. Entonces, hasta cierto punto es predecible lo que van a hacer. ¿Por qué? Porque al igual que no puedes esperar de un psicópata buenas intenciones o que rectifique, que recapacite, bueno, al final recapacitará, al final lo entenderá, le he dado 8.000 oportunidades, pero a la 8.001 finalmente se dará cuenta de que es un cabrón y me pedirá perdón. No va a ocurrir nunca eso. Pues los chungos igual. Nunca van a recapacitar. Si no, no habrían llegado tan lejos, no habrían llegado hasta allí. O sea, la mente que opera en la luz es una mente despierta y consciente. La mente que está en la oscuridad es una mente mecánica. Por muy retorcida que sea, es mecánica. Y cuando es mecánica significa que es muy complicado ejercer control sobre ella. Una mente oscura prácticamente no tiene libre albedrío. Por eso es predecible y por eso se dice que la cabra tira al monte. Entonces, ¿hasta cierto punto puede estar pactado? Claro que puede estar pactado, en el sentido de que no tiene ningún tipo de control sobre lo que hace. Por eso, a más luz,
más libertad, más libre albedrío. Y lo mismo, la persona que está dormida, hemos hablado de los merluzos. El merluzo simplemente es el pez que se deja llevar por la corriente. Y no tiene más. Hay un momento que la corriente es tan fuerte que sus músculos se han atrofiado, sus aletas se han atrofiado, y ya no es ni siquiera capaz de concebir la posibilidad de ir contra ella. Robert, ¿estamos siendo reiniciados? ¿En qué sentido o en qué sentidos? Pues en vez de despiertos, quiero decir, ¿estamos despertando o nos estamos reiniciando? Yo soy más partidario de pensar que estamos despertando de una siesta. Es decir, que es un proceso gradual. No es que estemos volviendo a los orígenes, aunque parte del despertar se parezca o tenga grandes paralelismos con un reseteo. Esto O sea, es. porque no es que hemos vuelto a empezar, pero sí que empezamos a conectar con nuestras vidas originales, con nuestras encarnaciones primarias. Entonces, hay una sensación de reconexión con el pasado. Si nosotros reflexionamos en lo que significa la memoria, al fin y al cabo solo es enlazar con una información. Que esa información esté en el pasado, esté en el futuro, en el fondo es irrelevante. Lo que estamos hablando es de información que está en nuestro campo. Entonces, cuando alguien hace una regresión, conecta con información que está en su campo, más allá de su estructura cerebral. O sea, está en su campo acásico conectando con información, sea de vidas pasadas o información de su vida entre vidas. Entonces, ¿qué es realmente despertar? Empezar a conectar más información. Si fuera una autopista de luces, pues vamos conectando diferentes puntos. Antes no estaban unidos, estaban esas luces desperdigadas y poco a poco las vamos uniendo. Eso es despertar o eso es reiniciarse. Empiezo a dotar de potencia, esas luces son cada vez más fuertes y puedo realmente saber, hostia, hay una luz, voy para allá a ver qué hay. Y conecto con un recuerdo, con una información, con una intuición. Digo, hostias, esto me está resonando. Yo siento que esto es así. Y cuando siento que esto es así es porque estoy conectando luces. Entonces, si fuéramos un árbol de Navidad, pues ahora empieza a enlazarse todas las luces, a encenderse de golpe, hasta que lleguemos a ese despertar, esa iluminación, donde habrá una cantidad de luces tan brutales que eso ya no será el día de Navidad, que será el día de Navidad en el Corte Inglés con todo ahí, con enchufado a tope de potencia. Eso es lo que nos vamos a encontrar a poco que nos acerquemos a 2025-26. O extinción o evolución, ¿no, Robert? O nos extinguimos o evolucionamos. No hay otra, es decir, ya no hay marcha atrás, ya no cabe la tibieza, ya no caben los tonos grises, en el sentido por lo menos de conciencia, o sea, sí. O estás dentro o estás afuera. Sí. Los grises caben en temas ideológicos, caben en temas intelectuales, pero no en cuanto a despertar. O estás comprometido con el despertar o no lo estás, y ahí sí que no hay tutía, ahí no hay medias tintas. Por eso, ya anticipamos hace muchos años que esta es la batalla final, y la batalla final es o despierto o dormido. Y despierto significa quiero despertar, empiezo a hacerlo, empiezo a abrir los ojitos. No significa que los tenga que abrir de golpe, ni que lo sepa todo ya de golpe solo por darme cuenta de una mentirijilla del sistema o empiezo a conectar con algo de luz. Es un proceso jodido y complicado, pero ya es el inicio. Y el que no quiere despertar se lo respeta, que siga allí. No le vamos a sacudir porque no vamos a conseguir absolutamente nada. Ya hemos dicho de la inutilidad e ineficacia de los métodos directos de despertar. Empiezas a sacudirle a alguien, no vas a conseguir que se enfade contigo. Así que si quieres, inspírale con la luz y tal vez haya algo que le mueva, que le remueva y que le haga cuestionarse. Pero desde luego tiene que ser desde un lugar indirecto, cálido y respetuoso. Luego cuando no están, como ahora nos están mirando, los podemos llamar de todo. Pero cuando vengan, serán, por supuesto, bienvenidos y también que sepan que lo decimos con todo el cariño del mundo. Porque todos lo hemos sido y todos lo somos en muchos aspectos de la vida. O sea, que todos somos merluzos en algún momento y en alguna área. Entonces, de ahí está la importancia de poder integrar el concepto y ser compasivos con nosotros y con los demás cuando no atisbamos a ver más de lo que nos gustaría. Cierto. No hay que forzar que entren en un proceso que no les corresponde a nadie. En esta reprogramación de todos nuestros sistemas, y el más importante, el atómico, por supuesto, entra la ley de purificación. Cuéntame. Claro, todos estamos extremadamente contaminados, muy contaminados, ya no solo a un nivel físico, a un nivel biológico y a un nivel celular, sino también a un nivel mental, que es lo más sangrante, y a un nivel emocional. O sea, todas las personas estamos muy torturadas en un nivel más bajo o más alto desde que nacemos. Cuántas presiones, agresiones que están tan normalizadas por el sistema que nos han hecho creer que somos pues, susceptibles cuando nos enfadamos o nos sentimos molestos porque alguien nos agrede. Entonces, claro, eso es una deformación total que lo que hace es que nuestro sistema emocional esté
respondiendo y resonando sin parar frente a la agresión, pero reprimiendo la respuesta. Entonces, como no podemos dar una respuesta, una salida, un cauce apropiado a esa emoción de agresión, al final eso se enquista en forma de miedo y tenemos que reprogramarnos. Primero, sacar y desenquistar toda esa ponzoña emocional, todos esos quistes que tenemos a niveles muy profundos y que, empezando desde la infancia, porque no hemos podido decodificarlos adecuadamente, siguen todavía operando en nuestro psiquismo. Pero también a nivel intelectual, cuando hemos hablado de esa contaminación intelectual, hay que deshacer todos los paradigmas que han usurpado el papel de la verdad. O sea, la gente cree saber, pero está razonando desde paradigmas, desde formas de pensamiento que no son apropiadas para los propósitos que tienen. Entonces, si la persona no sabe ni siquiera hacia dónde va, es decir, no tiene bien decodificado cuál es su objetivo y su finalidad, tampoco acaba escogiendo el método más apropiado para llegar a su meta. O sea, si la persona no sabe ni a dónde va, ni qué tiene disponible de recursos para llegar adecuadamente a su meta, lo que tenemos es alguien extraviado. Pues la persona está completamente extraviada por todo lo que ha vivido y ha sufrido. O sea, digamos en caso muy sencillo, alguien quiere aprender economía y lo que hace es ir a la facultad a estudiar economía y se da cuenta de que allí no le enseñan economía, porque lo que quiere a lo mejor es ganar dinero o lo que quiere es hacerse millonario, entonces se da cuenta de que estudiando economía en la carrera tú no vas a aprender realmente sobre economía. Tendrás que estudiar otras cosas fuera de la universidad. Eso es desprogramarse. Eso es darse cuenta de que tienes una asociación de ideas equivocada. Y por esto podríamos poner 8.000 ejemplos. ¿Crees que hacer las cosas bien? Hoy me encontraba una consultante que me decía, es que claro, quiero hacer las cosas bien, pero hacer las cosas bien era en términos del sistema. Por ejemplo, quiero dar una charla y quiero ser académicamente correcto, y eso es hacerlo bien. Digo, pero eso no es hacerlo bien. Hacerlo bien desde un paradigma de luz es hacerlo desde el corazón. Por supuesto que puede ser riguroso a nivel intelectual, pero si no haces el corazón, por mucho que académicamente seas impecable, no lo va a escuchar nadie, ni le va a resonar a nadie, ni le va a cambiar la vida a nadie. Lo único que consigues es que unas personas que no te van a escuchar no te critiquen en el hipotético caso de que se pasara a echar un vistazo y seguramente algún fallo le encontrarían. O sea que al final estamos luchando por complacer a personas a las que no les importamos un carajo. Entonces eso es una deformación de ideas tremenda. Sí, sí. Purificar es limpiarnos de toda esa porquería. Me encanta. ¿Qué hacemos para quitarnos los parásitos energéticos? Además de insultarles. ¿Qué hacemos? Aparte de insultarles y plantarles cara. O sea, hay que entender, todo tiene muchas fases, porque hay diferentes tipos de parásitos. Claro, para una persona iracunda, plantarles cara quizá no es lo mejor, más bien lo que tendría que aprender es a calmarse. Pues lo que tenemos que comprender muy bien son cuáles son las emociones que están parasitando, que están siendo parasitadas. Y ahí es donde yo tengo que aplicar mis desvíos. O sea, donde tengo, que aplicar mis métodos y detectar mis desvíos. Que me había saltado una palabra. Entonces, una persona, por ejemplo, entonces, ¿por qué suelo utilizar la expresión hay que plantarles cara? Porque la mayoría de la gente, el 90%, tiene miedo. Entonces, como tienes miedo, tengo que sacarte al guerrero. Si estás acojonado, si no le plantas cara, van a venir una y otra vez. Entonces, primero enfréntate. Y cuando ya los tienes completamente doblegados, entonces si quieres, le das un abrazo y les miras fijamente, lo que le comentaba también una chica hoy. Digo, cuando tú, por ejemplo, quieres hacer una inspección ocular de un parásito en el astral, no se deja, se van. Es que yo quiero mirar al reptil bien a la cara para mirar a ver si tiene pintadas las cejas y le quiero mirar a ver si hace muecas raras. Yo qué sé, quiero mirarle fijamente, me acerco un metro y se van, no me dejan. Supongo que les incomoda, o sea, porque el lugar desde el cual les estás mirando es de curiosidad, no de miedo. Digo, que quiero verlos claramente para luego describirlo y explicarlo aquí. Pues mira, tiene una cara de tonto que no flipas porque no sé qué. Y no me dejan. Pasan ahí de lado rapidito, salen corriendo, empiezan a salir dando volteretas. No te da tiempo a hacer una descripción precisa. Entonces, los parásitos energéticos se te enganchan a aquellos lugares en los que no quieres mirar. Cuando tú miras de frente a cualquier cosa, no proyecta ninguna sombra. La sombra proyecta es cuando hay un objeto. Aquí, por ejemplo, que tengo pues el móvil con la mierda esta, se proyecta una sombra brutal detrás y parece que tengo 10 años más. Vale, pero realmente cuando tú pones luz sobre algo, lo que estás consiguiendo es que ese algo esté bajo tu control. Y aquello bajo lo cual tú no pones ningún tipo de conciencia, no pones intención y no pones atención, es el nido perfecto para los parásitos. Trabajan en tu sombra. Y tu sombra es tu inconsciente. La parte de tu mente que tú no controlas, ni quieres controlar, ni sabes cómo controlar. Entonces, ¿cómo te liberas de ellos? Haciendo terapia, haciendo autoexamen, conociéndote a ti mismo. Esa es la manera
más efectiva, sólida y duradera para que los parásitos no tengan que comer. Si estás todo el día o deprimido, o iracundo, o acojonado, lo único que vas a hacer es tener un nido de bichos y por muchas sesiones de Reiki que te hagas, que funcionan muy bien, Sí. lo único que vas a conseguir es quitártelos un rato y que luego vuelvan. Comprendo perfectamente. Así es, vigilante de nuestras emociones, de la calidad de nuestras emociones y elevar nuestra vibración, que la gente escucha. ¿Qué es elevar? Elevar tu vibración, tío, pues, o muchacha, piensa en bonito, siente en bonito, di bonito, haz bonito, y ahí estás elevando la frecuencia vibratoria. Es que no es tan fácil con todo lo que hay alrededor, pero es que todo lo que hay alrededor existe un poquito, existe la realidad que creamos. Astrología. ¿Qué es tu fuerte? ¿Qué es tu pasión? ¿La astrología define tu vida? O sea, tal lo que te dicen los planetas, tal va a ser tu vida, ¿o tienes oportunidad de poder modificarlo? Por supuesto que puedes modificar. Vale. O sea, lo que va a marcar son las líneas maestras de tu carácter. Como si fuera tu código base, pero un código base tiene infinitas capacidades y itinerarios de despliegue. Pero lo mismo que si tienes una semilla de manzano, sacarás manzanas, pero puede ser un manzano más robusto, o puede ser más liviano, o puedes regarlo mejor, o darle más calor y más luz. Todo depende de lo que hagas con lo que eres. Así decirlo, hay una frase que lo resume muy fácilmente y con mucha elocuencia, que es como el destino es el que baraja las cartas, es decir, es el que te genera la carta natal, que tampoco es el destino, pero para que lo entendamos, hay una parte que está fijada, pero tú eres el que juega la partida. Entonces, tú no escoges, de alguna manera, desde el avatar, tu propio avatar. O sea, el avatar es el que te ha tocado, lo has escogido desde otro lugar. Pero una vez que estás aquí, puedes jugar de muchas maneras, de muchas. No es que si eres un entrenador y te dan un equipo de baloncesto, de fútbol, lo que sea, tú no escoges los jugadores que los han fichado, pero luego tú decides cómo los pones en el campo. Entonces, al igual que cada entrenador puede generar un rendimiento deportivo muy distinto, nosotros somos el entrenador que está dentro de este avatar y que puede jugar de muchas maneras. Entonces, ¿qué tienes? La obligación de comprender qué avatar tienes. Y que incluso este avatar está dotado de una personalidad, de unas inclinaciones, de unos intereses, de unas apetencias. Hay algunos deseos que vienen de base, pero tú puedes aprender a domar tus deseos. O sea, que tengas una inclinación hedonista, por ejemplo, no significa que sea imposible controlar tus gustos y que te haga estar comiendo bollos porque soy un zampabollos y el mundo me ha hecho así. Digo, no, yo puedo tener una inclinación hacia el dulce muy fuerte y muy categórica. Sin embargo, no excluye la posibilidad de domesticarlo. Vale. Lo mismo, tengo una inclinación lujuriosa y soy un violador en serie. ¿Qué le voy a hacer? Digo, bueno, jodamos. Digo, la energía sexual la puedes dirigir de muchas maneras. Pues la astrología es algo parecido. Tú tienes una inclinación de base, tienes unos impulsos, pero puedes jugar con ello. Tienes un centro de conciencia que es lo que realmente ordena tu vida, que es lo que puedes manejar. Puedes, y agregaría, y debes, si quieres realmente jugar la partida. Si quieres jugar en modo zombie, entonces se puede decir que sí, tu partida está prácticamente toda hecha, porque la persona que no utiliza su libre albedrío, a la práctica, pues se ha pasado al merlucismo activista. Entonces, en ese sentido, pues seguramente su vida será bastante predecible. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que va a hacer. Al igual que hemos dicho que los oscuros, precisamente, debido a que se han desconectado de la chispa divina, que es el hálito creativo que te permite y dota libre albedrío, si yo me quedo simplemente en la mecanicidad de la materia, de los impulsos y las pasiones, pues simplemente voy a ser pues, como un ratoncito o el perro de Pavlov que simplemente reacciona a los estímulos mecánicamente y de forma automática voy a seguir ondeando y siguiendo los egregores que el destino me va poniendo y la sociedad me va implantando. Así que seré la víctima perfecta de estos ingenieros sociales que han diseñado este malévolo plan del que estamos poco a poco saliendo y destapando. ¿Una carta natal te acompaña para toda la vida o cambia en función de tu evolución? Te acompaña toda la vida. Lo que va a cambiar es el fractal en el cual vibra esa carta. Es decir, si eres Piscis, pues en un momento dado puedes ser una persona que simplemente, por eso te digo, voy a poner un ejemplo que te sea personal. En un momento dado, pues al principio puede haber un idealismo muy ingenuo, es decir, ser simplemente una persona muy soñadora. Cuando ese ensueño o esa cualidad soñadora va madurando, va convirtiéndose en un sentir espiritual. Es decir, soy una persona que empiezo a seguir las señales, me doy cuenta de que lo que sueño, si lo proyecto con suficiente fuerza y coherencia, empieza a convertirse en realidad. Entonces, ahí me doy cuenta de que hay un paradigma que está aflorando dentro de mí. O sea, esa energía simplemente que es, por ejemplo, de servicio, que en tu caso pues se ha orientado mucho pues a la actuación, al arte, al dejarse sentir, a ser muy coherente con el sistema, con el paradigma emocional, a ser muy empática seguramente, a conectar mucho tanto con el sufrimiento como con la alegría, pues todo eso se puede llevar de muchas maneras.
hay personas que realmente lo reprimen y son personas muy introvertidas, extremadamente tímidas y que no salen de ahí porque son tan porosas que todo les afecta demasiado, o directamente puedes salir más al mundo, puedes conectarte más con la gente y conectar con el sentido último. O sea, hay una conexión muy fácil con el sentido último de la realidad desde el mundo de Piscis. ¿Por qué? Porque me doy cuenta, si observo mi vida, que todo ha sucedido por algún sentido, que todo ha tenido una lógica y que las cosas han ido saliendo cuando me he ido dejando sentir y he fluido con las circunstancias. Entonces, la carta es la misma, pero has vivido ese fractal desde un lugar superior, desde una escala evolutiva superior. Entonces, el mismo, digamos, edificio tiene diferentes plantas. Según cómo vibres, vas a vivirlo desde una planta o de otra. Lo mismo que si vamos, imaginamos un Corte Inglés gigantesco, ya que podemos, antes he puesto la metáfora del Corte Inglés, y que abajo del todo tiene ropa de caballero y arriba también, pero la ropa de caballero de la última planta es una ropa súper cuidada, con materiales ecológicos, que vale un pastizal, mientras que la ropa de abajo también es de caballero, pero es de bajita de calidad, de esta del mercaucho, que ha salido toda estropeada. Entonces, realmente estamos hablando siempre de ropa de caballero, pero la calidad va a cambiar en función del nivel de conciencia. Pues con la carta pasa lo mismo. Se ve perfectamente con los gemelos. Un gemelo puede salir, el gemelo despierto y el gemelo dormido. Pues es muy fácil que eso salga. La carta es prácticamente idéntica. Entonces hay una serie de patrones de carácter que son prácticamente equivalentes. Sin embargo, una persona lo vive de manera mucho más despierta que la otra. El libre albedrío. A ver, Robert, yo tengo mis dudas. Quiero decir, venimos a esta dimensión con el libre albedrío, pero ¿hasta qué punto tenemos libre albedrío si hay un plan trazado? El plan es una directriz que tú en un momento dado puedes cortar. Entonces, esto cuando analizamos a nivel de canalización, a nivel visión, se nos muestran líneas de vida. Entonces, lo que llamamos líneas de destino son simplemente inclinaciones o deseos muy fuertes. ¿Se pueden combatir? Claro que se pueden combatir. De hecho, muchas personas, estas, lo que llamamos personas dormidas, tienen un plan muy ambicioso y luego no se cumple. Luego no llegan. O sea, hay muchos, digamos, fracaso escolar dentro de esta escuela que llamamos 3D o planeta Tierra, porque realmente muchos propósitos no se cumplen. Entonces, ¿qué pasa? Pues se dejan para más vidas, para más adelante. Entonces, que tú nazcas con un propósito, con un proyecto, con una línea intencional, no significa que categóricamente la vayas a cumplir. Por eso, por supuesto que hay libre albedrío. Tienes libre albedrío tanto para cagarla como para hacerlo bien o para acelerar tu progreso. Y esa es la gracia. Digamos que el libre albedrío solo puede acontecer cuando hay una toma de conciencia interna. En el momento que tú estás meditativo, expectante, observando tu vida, verás que hay disyuntivas en tu vida, momentos en los cuales puedes escoger. Podemos decir que gran parte de tu vida está fijada. Viene un poco por unos derroteros que aparentemente te arrollan. Y eso puede dar la ilusión de que el destino es inefable, que realmente es ineluctable, que no podemos evitarlo y que nos puede atropellar. Sin embargo, siempre se nos dan circunstancias disyuntivas en las cuales podemos escoger. Y más claramente las vemos determinadas en nuestra vida. Puedo tomar la vía de la luz, la vía del conocimiento, la vía del corazón, el seguir lo que yo siento y pienso contra viento y marea, o puedo dejarme llevar y arrastrar por miedos, por bajas pasiones o por la presión social. Esos son los momentos clave del libre albedrío que una persona cuando fallece y su cuerpo hasta le empieza a disolverse en una tríada de días, entonces puede observar esos momentos como si fuera un código de programación en los cuales el árbol de decisiones se ramificaba y ahí podías escoger camino de la luz o camino de la oscuridad, simplificándolo mucho. Y entonces es cuando se cagan Dios y me cago en la puta, aquí me han avisado 800 veces y yo, como un merluzo a la plancha, he caído de 4 patas. Y esto suele suceder una y otra vez. Y eso es lo que puede ver alguien en el momento de desencarnar. Vale, por cierto, sin necesidad de desencarnar ya en este cuerpo en evolución y en transformación atómica, ¿vamos a ser capaces de salir de la rueda karmática? Sí, eso es lo que los chamanes llaman recapitular. O sea, si en lugar de esperar a fallecer para hacer una revisión de mi vida, yo lo empiezo a hacer ya en vida, o sea, hago un ejercicio meditativo en el cual intento ir a sanar cualquier tipo de bloqueo que haya tenido en esta encarnación. Entonces, recordarlo todo, conectarlo todo, eso es lo que le llaman los chamanes entregarle la energía depositada en tus experiencias al águila, que es como una entidad de estas parásitas que lo comprime todo y se lo come todo, pues una vez que se lo has entregado te deja en paz. Pues por así decirlo, esto si lo hacemos en vida, es decir, si nosotros hacemos ese trabajo de inspección emocional, de inspección retrospectiva, podemos llegar a deshacer todo ese mecanismo encarnatorio, deshacer los deseos o kalpas que quedan pendientes
y realmente escoger libremente si queremos volver a encarnar o no. Desde luego, encarnar aquí la mayoría ya no vamos a volver. O sea, esto ya es la última partida, por lo menos en este plano, en estas condiciones. Vale, Pues de lo que se trata es de ver cómo encarno en la siguiente, pero podemos escoger otro nivel dimensional, otro lugar, otro lugar vibratorio, porque este ya está como bastante acabado y los que queden aquí, pues vamos, tiene que ser Zombilandia y no sé si será muy divertido ver cómo ejecutan la Agenda 2050 a toda esta gente. Ay, el otro día Zafiel nos dio una fecha, el 2038. Ujú. Una fecha Como que proceso de finalización. ¿eh? Como proceso de finalización de Sí, la... exactamente. Hemos hablado del 25, 26, donde todo esto se ancla, donde todo esto ya se caen todos los velos, toda la mierda desaparece, la verdad huele bonita. ¿Y qué pasa en el 2038? No he analizado 2038, o sea, tendría Vale, que sí, sí. mirarlo Sí, que lo astrológicamente, pero ¿ves? seguro... En un directo que hicisteis, como que ya se Ujú. extrañaba, como que estamos en el inicio de la quinta dimensión, pero que ya se soltábamos absolutamente el antiguo paradigma en el 2038. Pero chico, como todo va tan rápido, tan acelerado, yo es que no tengo ni idea, por eso te consultaba. No Bueno, hay. yo soy de la opinión de que por lo menos lo gordo se hace ya en 2025-26. Que Fíjate. después lo que quede ya puede ser una escenificación mucho más explícita para que lo vea estar más dormido, vale. Pero realmente yo creo que en 2025-26 ya hay un despertar importante de los despiertos. O sea, que los despiertos ya están realmente unificados, agrupados, con una masa crítica lo suficientemente potente como para hacer cambios operativos en esta realidad y deshacer el sistema arcóntico parásito que domina. Ya somos masa crítica que siempre, no, cuando alcancemos, ya somos masa crítica, hace mucho Sí. tiempo que ya lo somos, lo que pasa es que no interesa que se sepa, pero ya lo hemos conseguido. ¿Cómo viene la energía de Acuario para estos días, meses, año, para el 21, para el 22? Bueno, la energía Acuario, digamos que ahora hace un pequeño parón, porque Júpiter ha entrado en Piscis, entonces ahora solo tenemos a Saturno en Acuario, y básicamente lo que toca es eso, cierta organización, cierta estructuración y cierta profesionalización de toda la disidencia. O sea, hasta ahora la disidencia pues, ha sido un movimiento pues, eso, muy espontáneo, muy errático, de 4 personas con 4 arreones, y tienen que poco a poco coger fuerza, coger estructura, coger organización. O sea, en ese sentido los malos nos llevan siglos de ventaja, porque a pesar de las infinitas diferencias que tienen entre ellos, han sido capaces de unificar sus fuerzas en un solo plan. Mientras que nosotros estamos aquí peleando que si este es disidencia controlada, que si este no sé qué, que si no sé cuánto. Nos parecemos niños de parvulario haciendo gilipollas. Entonces, eso tiene que poco a poco acabar y sobre unas líneas maestras comunes, que todos más o menos estamos de acuerdo en algunos principios, articular una disidencia. Y no hace falta emular sus métodos porque desde luego no funcionan y no queremos ni líderes, ni queremos ser un movimiento, ni nada. Pero sí que tiene que haber cada vez que cada uno de los despiertos o cada una de sus microorganizaciones empieza a tener suficiente autonomía y fuerza. O sea, que decir, que los que están en la rama judicial empiecen a jugar su partida y a enfrentarse. Los que están en la rama sanitaria empiecen a enfrentarse y a rebelarse. Que los que están en la rama política, si es que hay alguno, pues desde luego que por lo menos dé un poco de voz a todos los que quieren, de alguna manera, sentirse representados. Que los que estén en todas las ramas artísticas y demás, empiecen poco a poco, que los artistas ya vais un poquito más avanzados, no todo, pero por lo menos algunos ya lleváis un poco la ventaja, más recorrido, supongo que también por la afinidad con el mundo espiritual y con las sensaciones, pues que poco a poco vayáis dando voz a todos esos movimientos, todas esas reflexiones, y que eso se vaya integrando y normalizando, porque tenemos que contrarrestar una fuerza muy potente de un sistema que tiene una inercia enorme. Pero como decimos, hace aguas y por eso tantísima inversión técnica y tecnológica para intentar compensar aquello que están perdiendo los otros niveles. Por eso vemos también que cogen más fuerza aquí abajo, porque allí arriba están bastante acabados. Entonces, esta energía de Acuario sobre todo nos tiene que dar este momento y este 2021 de organización. Cuanto mejor nos organicemos, sea en pequeños grupitos o lo que sea, más facilidades tendremos para darle la vuelta a la tortilla más pronto que tarde. Te escuché un comentario la verdad que muy esperanzador. Mira que no me gusta la palabra esperanza porque eso siempre es un poco de susto, pero ¿se reactiva la economía, Roberto? Roberto, voy con Roberto, por Dios. ¿Se reactiva Sí, la sí que se economía? reactiva la economía. Lo que pasa es que de una manera asimétrica, es decir, no para todo el mundo ni de la misma manera. Vale. Entonces, partiendo de la base de que los países están quebrados, lo que vamos a ver seguramente serán subidas de impuestos o por lo menos excusas o intentos para subirlos con el pretexto de que pues, la pandemia ha dejado diezmadas las economías, han tenido que endeudarse con las
filantrópicas farmacéuticas y por lo tanto tenemos que ajustarnos el cinturón para poder devolverles toda esa ayuda desinteresada que nos han dado a través de esos remedios tan magníficos que nos inoculan y nos convierten, pues eso, en Robocop. Entonces, para devolverles todo eso, por supuesto, van a subir los impuestos, lo cual no significa que no podamos encontrar vías alternativas. Es decir, primero, el que se mueva en criptomonedas, el que pueda jugar un poco al margen de Hacienda, pues ahí tiene la capacidad en un momento dado de tener una buena economía sin tener que estar rindiendo cuentas al Estado. O sea, que todavía existen maneras un poco de trampear. En segundo lugar, existe el trueque, el que quiera ya directamente irse al mundo rural también tiene la posibilidad de, oye, pues mira, yo te hago una terapia y tú me haces lo que sea y a tomar por saco, que el sistema es lo mismo. En tercer lugar, también, el mercado no se ha destruido, el mercado no ha acabado, es decir, que hay gente con ideas, o sea, no se han destruido realmente los puestos importantes y no van a poder detener más tiempo la hostelería y todo el mundo turístico. O sea, han conseguido crear un año y pico con Júpiter en Capricornio, pero ahora que Júpiter está en Piscis, no van a poder parar el mundo hostelero. Entonces, va a ser difícil que puedan seguir con esta farsa más tiempo. De ahí que la economía se tiene que reactivar. Claro que han dado golpes muy fuertes, pero no hasta el punto de poder reventarlo. Todo dependerá también, sobre todo, y hablamos a nivel de España, de que España no se cometa ni en Cuba ni en Venezuela, porque estamos haciendo los mismos pasos. O sea, los gobiernos van haciendo exactamente la misma hoja de ruta para acabar en ese mundo de deuda ficticia, de planes del Estado, en los cuales la gente directamente, pues en lugar de incorporarse al mundo laboral, lo que recibe son paguitas del Estado. Pues cuando hay un momento en que va recibiendo pagas y pagas y pagas, imprimiendo más dinero, pues te conviertes en Argentina o en Venezuela. Entonces, esperemos que en esos lugares empiece una rebelión más fuerte, porque es el lugar donde tienen que pegar con más fuerza, porque son los estados más jodidos, y que nosotros, aquí por lo menos en España, no permitamos llegar a esos niveles, porque entonces va a ser muy complicado. Si la masa aborregada se deja llegar hasta allí, con la información que hay ahora, tendría delito. Absolutamente. Jo, Robert Martínez, yo pues mira, 2 horas, 3, 4, 5 charlando contigo. Ya tengo ganas de hacer una juntura presencial, de sentirnos presencialmente, y esto va a tardar muy poquito, y hacer una charleta entre 4 o 5 ahí que estamos fuera del merlucismo y con mucho sentido del humor para motivar a toda la gente que quiere y que no sabe cómo. ¿Qué te parece si redondeamos este live con una psicomagia que tú nos propongas para lo que nos viene y para estar preparados? Una psicomagia tan chula que funciona. A ver, yo siempre utilizo los típicos rituales con muñequitos, con figuras, con todo lo que sea, tener representado, por ejemplo, en tu mesilla de noche o en tu mesa, en algún lugar en el que tengas cierta intimidad, que sea algo que tú veas diariamente, y ahí escenifiques, pues con muñequitos que pueden ser hechos por ti mismo o comprados en una tienda, escenifiques lo que quieres. Por ejemplo, si estás en una situación económica complicada, pues, por ejemplo, coges un muñequito, lo pones al lado de un billete de 50 euros o de 500, por ejemplo, si no tienes ninguno, pues simplemente lo dibujas o te lo inventas, y poco a poco empiezas a proyectar cada día esa abundancia, o sea, relacionas constantemente ese muñequito que te encarna o te representa a ti con el billete de 500 euros. El que quiera con pareja, pues lo mismo. Pero el que quiera, digamos, algo más fuerte, pues puede, por ejemplo, coger una carta del tarot y, por ejemplo, coger la de la estrella o la de la emperatriz o alguna que tenga una resonancia espiritual para que te acompañe como avatar. Puedes coger alguna un maestro ascendido o de alguna santo, alguna virgen, el que sea símbolo, cualquier simbología espiritual que te sirva, que te ayude a conectarte con el espíritu de aquello que quieras conseguir. Si quiero crecimiento espiritual, pues puedo utilizar un maestro. Si quiero hacer viajes astrales, pues cojo alguna figura que a mí me encarne o que me resuene. De alguna manera, busca hacer alguna asociación en lo físico, simbólico, que puedas ver cada día para ir reforzándola. O sea, si solo es una idea que tengo en mi cabeza, puede ser que se me olvide, al tercer día me olvide. Pero si lo tengo representado visualmente con muñequitos, es mucho más fácil de recordarlo. Lo mismo que siempre recomiendan escribirlo. Pero a veces escribirlo no lo vuelves a revisar. En cambio, si está escrito y está escenificado visualmente de una manera simbólica, es mucho más fácil que eso lo refuerces visualmente, que lo amplifiques y que finalmente se acabe cumpliendo. Entonces ese es el ritual psicomágico facilísimo, chupado y de estar por casa, y que además tiene un funcionamiento bastante espectacular. Yo he hecho miles de pruebas con todo esto, bueno, llevo años haciéndolo, y realmente los resultados son espectaculares. Entonces siempre digo, bueno, si consigo llegar a tanta gente es porque tengo aquí un tuneo energético del copón. Desde luego que sí, Robert. Me encanta que a través del juego se materialicen nuestros deseos. Utilizarlo para el bien, por favor, que si no, esto luego tiene un boomerang que se te multiplica. Si haces el bien, el bien. Si haces el mal, pues no perrees con el mal, porque ya no estamos en esa, no perreemos. Robert Martínez,
los valores, si quieres llamarlo por valores, o las palabras código para anclarlos dentro de nosotros y en nuestra vida, serían, según tu forma de pensar, la coherencia, la confianza, la paciencia, la alegría, ¿alguno más? El coraje, o sea, la Vale, valentía también es muy importante. vale. El discernimiento como otro valor importante también, porque venimos a esta vida a aprender y tenemos que distinguir y diferenciar. Sí, La humildad, entendida como es una virtud del aprendizaje. O sea, a mí entendía la humildad no como el intentar pisarte alto a ti mismo o fingir que no tienes cualidades, sino el estar siempre abierto a aprender. Para mí esa quizá es el mayor síntoma de humildad, es estar siempre abierto a aprender cosas nuevas. Porque eso es lo que hace que tu cerebro no se convierta, no, que no se hierva, que no acabe frito tu cerebro. O sea, si tú tienes la mente siempre abierta, siempre flexible, eso es la verdadera humildad, porque siempre vas a poder aprender cosas nuevas. Y eso es lo que va a hacer que no envejezcas. La gente, digamos, cuando envejece emocional y mentalmente es cuando deja de aprender cosas nuevas, cuando se convierte en un disco rayado. sí, Entonces, la verdadera humildad es estar siempre abierto a aprender cosas nuevas, aprendiendo a rectificar. Normalmente la gente no hace autocrítica real. O sea, siempre finge hacer autocrítica en los mismos temas, pero nunca se cuestiona sus propios pilares, sus premisas de partida. Entonces, cuando una persona entra habitualmente en crisis existencial, de alguna manera también te está diciendo que está abierta a replantear sus valores, está abierta a replantear sus creencias, y eso realmente va a ser un símbolo de sabiduría. No es un escepticismo ciego y mecánico, es simplemente poner a prueba aquello que tú consideras sagrado constantemente, porque si lo vas poniendo a prueba, cada vez aprenderás mejor cómo funciona, que es lo que hago con la astrología toda mi vida. La pongo a prueba constantemente para aprenderla mejor. Pues ya sé que funciona, pero no sabemos nunca del todo bien cómo funciona, siempre se puede saber un poquito mejor. Entonces, la humildad y el espíritu de aprendizaje tiene que estar presente si queremos precisamente hacer este gran cambio, este gran salto, porque hay muchísimos aprendizajes que nos quedan por hacer, muchísimas incógnitas. Entonces, cuando estamos hablando con otros maestros y tal, hostia, nos queda un huevo de cosas por aprender. Entonces, o estoy abierto, porque si voy de saberlo todo, voy jodido. O sea, tengo que ir allí y digo, vale, abierto a ver a qué me puedo sorprender. Y sorprender significa no simplemente añadir conocimientos nuevos, sino estar dispuesto a cuestionar los que yo doy por verdaderos y absolutos. Entonces, si estoy abierto a eso, os aseguro que el crecimiento es exponencial. Robert Martínez, gracias por tu tiempo, por este compartir tan rico, tan potente, tan verdadero. Tienes los ojos azules, ¿verdad? Sí. Bueno, pues permíteme que te diga un piropo que siempre me ha gustado mucho y me viene a pelo para cerrar todo esto y darte una chuchón de gratitud diciéndote, con tus ojos azules, Robert Martínez, qué poquito azul para tanto cielo. Muy bonito, nunca me habían dicho algo así. Pues ya lo sabes, eres un cielo. Gracias en mi nombre y en nombre de toda la humanidad por tu aportación, por tu alma, por tu misión y por este vínculo y este hermanamiento que estás regalando constantemente con tu conocimiento, con tu sabiduría y con tu deliciosa verdad provocadora. Te abrazo con el alma, Robert. Y yo a ti, muchas gracias, Miriam, porque para A ti, mí, te digo, preciosa. siempre es un placer, además, ver gente despierta y además aquellos que además habéis estado pues en primera plana, en primera página y muy expuestos, que os atreváis de alguna manera a plantar cara y a abrir estos temas, me parece un acto de valentía doblemente importante y doblemente meritorio. Sí, señor, así es. Así que un aplauso por todos los valientes y gracias de nuevo, querido Robert Martínez. Hasta siempre. Un abrazo fuerte. Chao, Chao. hasta luego.